Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, reconociendo que por un solo sacrificio tú has hecho perfecto a cada uno de nosotros. Señor, en esta tarde estamos agradecidos, Señor, por nuestros padres en lo natural, que nos trajeron, que fueron parte en traernos a este mundo, en la crianza. Y aún esos padres que no están ya entre nosotros, Señor. Te damos gracias por sus vidas y por el tiempo que tú los diste a nosotros. Y sobre todas las cosas te damos gracias porque aún así sabemos que en ti tenemos el Padre Celestial, en quien estamos completos, en quien todo lo llena en todo, en nuestras vidas, que tú llenas todas las necesidades de nuestras vidas, que tú suples, que tú eres Dios soberano. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, aún de ser alcanzados por ti. Y es por eso que venimos delante de ti, en acción de gracias. Señor, y ahora ministranos por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el día de hoy no vamos a tener obviamente escuela dominical, así que vamos a estar todos aquí presentes y con la ayuda del Señor pues vamos a hacer lo más breve posible, ¿verdad? Para que podamos ir cada cual a nuestras propias celebraciones. Pero una de las experiencias más grandes que yo tuve en esta semana pasada fue visitar las ruinas de Machu Picchu. Las ruinas de Machu Picchu que quedan en la ceja de selva entre lo que es el Valle del Cusco, en la zona andina del Perú y en la selva del Perú. O sea que la parte de lo que comprende el río Urubamba, que es donde se encuentra la ciudad de las ruinas de Machu Picchu, pues es lo que comprende la ceja de selva. Los que son de América del Sur, pues comprende lo que estoy hablando, que es el borde entre lo que es sierra y lo que es la parte de la selva. Una parte muy hermosa en lo natural, donde hay mucha humedad que permite la vegetación y permitía en los antepasados incas el cultivo de grandes productos de agricultura. Y los incas se establecieron en el Perú a principios del año 1011. O sea, estamos hablando en el siglo XI. Y hasta 1532 los españoles entraron al Perú por la ciudad de Cajamarca. Y empezaron a entrar al Perú básicamente matando, asesinando a los indígenas, destruyendo las ciudades, estableciendo sus fortalezas en esos lugares, tratando de cristianizar a la fuerza. Y vemos eso en el Perú, pero lo vemos también en todo lugar donde hay colonias españolas, en nuestros países. Y mayormente era por aquello de buscar la mayor cantidad de oro posible. En Perú hay mucho oro. En mi país, en Puerto Rico, hay un gran poeta puertorriqueño, Juan Antonio Correger, que él describe ese acto de los españoles, hablando de un río. Él era natural de Ciales, pero él se refiere a un río que hay en el pueblo de Corozal, Puerto Rico, donde hay mucho oro, había mucho oro en su época, y decía que el río de Corozal, el de la corriente dorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. Hablando de que los españoles, refiriendo en un tipo alegórico, en un lenguaje poético, de que los españoles llegaron a robar el oro, pero asimismo la corriente está ensangrentada, donde muchos murieron, mucha sangre fue derramada. Y volviendo al Perú, hasta nuestros días yo pude percibir el gran resentimiento que existe por esos españoles en los tiempos de la conquista. Ya han pasado 520 años desde que Colón descubrió el Nuevo Mundo y hay un gran resentimiento que se perspira, se siente hasta nuestros días. Resentimiento hacia los españoles. Y cuando yo estaba documentándome un poco acerca del Perú previo a nuestro viaje misionero,
entre las necesidades. Yo he ido a Perú unas 12 veces ya, por los pasados 20 años, pero en esta vez, más que en otras veces, yo pude percibir el alto nivel de resentimiento. Un resentimiento un clamor por justicia, un clamor por venganza, si pudiéramos llamarle así, un clamor por aún de restitución por las cosas que se habían perdido. Cuando yo examino esa realidad de un pueblo, una realidad que es legítima, un clamor que es legítimo, y yo pienso en las grandes injusticias en que yo personalmente he sido expuesto durante mucho tiempo, personas que a través de mi niñez, a través de mi infancia, personas aún dentro del liderazgo de la iglesia donde yo me crié, pues decían cosas, utilizaban el abuso de poder, utilizaban maquinaciones de manipulación y cosas que se me quedaron en la mente. Justamente anoche estábamos recordando, mi familia y yo, algunos de esos eventos. Y aún así, dentro de mí, hoy día, mientras yo hablo aquí, sentía coraje por cosas que eran del pasado. ¿No les pasa a ustedes que cuando ustedes encuentran en una situación donde hay injusticia en sus vidas, sienten como resentimiento, sienten yo quisiera que esa persona estuviera aquí para decirle 4 cosas? Sienten que es una necesidad de justicia. Y muchas veces hemos oído la palabra de perdón. Hemos oído la palabra de reconciliación. Y hemos, aún delante del Señor, declarado que hemos perdonado. Mas sin embargo, cuando ocurren cosas como memorias que vienen, como dardos que vienen a nuestra mente, que afectan nuestras emociones, que afectan, si yo hubiera estado presente, le hubiera dicho esto, o hubiera hecho esto, porque es lo que se merece. Yo me recuerdo una maestra que yo tuve entre 5º y 6º grado, que una maestra muy estricta, donde ella se dirigía, era el tipo de maestro que se dirigía a 2 tipos de estudiantes. Habían 2 tipos de reacciones, perdón. Uno de ellos era el estudiante que era superdotado, que podía aguantar ese tipo de ataque, por decir así, de un maestro. Estamos hablando de una época donde al maestro nunca se le cuestionaba nada. Y estaba el otro tipo de estudiante, más sensible, que cuando esa maestra hacía un ataque a personal, ridiculizando, burlándose, propiciando un ambiente para que los demás compañeros utilizaran lo que se llama bullying hoy día. Pero esa palabra no existía, o si existía no se le prestaba tanta atención como ahora. Estamos hablando de 30 años atrás. Y cada vez que yo me recuerdo de esa profesora, de esa maestra, que Dios la tenga en la gloria, porque ella falleció, era una señora mayor, así que yo calculando, ¿verdad? Siento como una cosa por dentro, ¿verdad? Las cosas que ella me decía cada vez que ella me llevaba al pizarrón para practicar un ejercicio de matemática y demás. Y es como que nosotros nos podemos identificar con eso en alguna manera u otra. Podemos tenemos un sentimiento de frustración, de impotencia, de no poder hacer nada. Porque aún aquellos que vivimos en aquella época, nuestros padres pensaban, el adulto siempre tiene la razón. ¿No les ha pasado eso? Pero llevémoslos aún más. Cuenta un evangelista muy conocido aquí en los Estados Unidos, yo lo escuché en una conferencia, donde por primera vez en su carrera ministerial él hacía este tipo de confesión, de que hubo un vecino que abusó sexualmente de él y que sus padres no hicieron absolutamente nada. Su padre tenía problemas con la bebida y no le hizo absolutamente, sencillamente
no le prestó atención al clamor de su hijo, de que ese vecino estaba aprovechándose. Era un vecino que trabajaba en la casa, en la finca de la familia, o sea que era una persona que no podían evitar. Él era un empleado de la finca. Y ese señor, ese evangelista conocido, autor de muchos libros, él cuenta de que en una ocasión él le dijo a él, ya cuando era adolescente y tenía bastante constitución física, y le dice, si tú me vuelves a tocar, yo te mato. Y el hombre se echó hacia atrás y no volvió a tocar. Los padres murieron con el transcurrir del tiempo. Este evangelista era ateo, se convirtió en ateo. Y posteriormente él quiso probar, él era un ateo intelectual, no era un ateo solamente fanático, él era un ateo que quería probar la inexistencia de Dios. Y en ese buscar, en esa búsqueda de la inexistencia de Dios para poder probar su argumento a favor del ateísmo, resulta que no pudo probar la causa del ateísmo y se rindió a los pies de Cristo. Y hoy día es uno de los grandes escritores, uno de los grandes evangelistas de hoy día, Josh McDowell, el autor de múltiples libros, entre ellos el libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, parte 1 y parte 2. Josh McDowell cuenta que ya después de adulto, sirviéndole al Señor, siendo parte del ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo, él se presentó delante de ese vecino que ya era mayor de edad y lo confrontó y le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste cuando yo era joven estuvo muy mal hecho. Pero yo tuve una experiencia y conocí a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo te perdono de todas las que tú me hiciste. Yo estoy libre ahora mismo de todo. Eso es el poder del perdón. Cuando yo pienso en Perú y pienso en nuestros países y pienso en nuestros países que tienen tanto trasfondo de tanta injusticia ocurrida por otras naciones sobre nuestros países, lo único que podemos ir es pensar, ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos hallarnos en ese momento, en ese lugar preciso que podemos ver libremente a esa persona que nos ha herido o ese grupo que nos ha herido o que nos ha victimizado? ¿Y cómo podemos enfrentarlo? Experimentando perdón. Lo primero que quisiéramos considerar es el efecto letal que tiene la raíz amarga en nuestras vidas. Y para eso vamos a ir a la epístola a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer solamente un versículo. Y si nos ponemos en pie mientras leemos ese versículo, lo voy a agradecer. Dice así: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Señor, bendiga su palabra, podemos sentarnos. En el versículo clave que queremos tratar en esta tarde es el versículo 15, que dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y muchas veces en la iglesia leemos o escuchamos personas que interpretan aquí este versículo como diciendo que la gracia de Dios nos va a ser quitada. Y eso no es lo que está diciendo ahí. Nos está diciendo ahí: asegúrense de que nadie deje de alcanzar. Tenemos que hacer una distinción entre lo que es la gracia de Dios y lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es
el acto de Dios de piedad hacia cada uno de nosotros. Nosotros, dice en la epístola a los Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y si estábamos muertos, estábamos separados de Dios. Y por causa de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues nos merecíamos la muerte, nos merecíamos el infierno, nos merecíamos el estar, no éramos dignos de ningún favor de Dios. Nos merecíamos el castigo eterno, el infierno, por causa de estar separados de Dios, por el primer pecado. Pero entonces Dios, que es rico en misericordia, nosotros nos merecemos el castigo de Dios en nuestra condición de pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él hace un acto de piedad con nosotros, donde Él retira de nosotros el castigo que nos merecemos. Toda la justicia de Dios que nosotros nos merecemos, que recaiga contra nosotros, le ha sido imputada a Jesús en su persona, en su carne. Jesús, siendo Dios, tomó forma humana y sobre Él recayó toda imputación del pecado. Sobre Él recayó toda la justicia de Dios que nos correspondía a nosotros, sobre Él recayó. Para que a nosotros nos sea imputada la justificación, que significa que delante de Dios Padre, el castigo que nos merecíamos ya fue pagado una vez y para siempre en la cruz del Calvario, y a nosotros el Padre nos encuentra justos delante de Él. Y eso se llama justificación, el ser hallados justos delante de Dios. Y eso ocurre por misericordia, porque Dios es rico en misericordia. Pero la gracia de Dios, mientras que la misericordia es el acto de Dios de retirar el castigo de nosotros, la gracia de Dios se extiende hacia nosotros en el favor inmerecido de Dios hacia nosotros a través de Jesucristo. Dice que por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Dios extiende su gracia y nos está advirtiendo que la gracia de Dios nos es extendida a nosotros en Cristo Jesús, el favor de Dios sobre nosotros, pero nosotros, si brotamos una raíz de amargura, eso nos impide alcanzar la gracia de Dios. No es que nos va a ser quitada, es que nos impide alcanzar la gracia de Dios, que Dios extiende hacia nosotros. Consideremos el siguiente principio. El rencor es un gran peso que nos conduce a la prisión. En sus boletines pueden seguir las notas y pueden tomar notas. El rencor es un gran peso que nos conduce a la prisión. El rencor es un gran peso. Cuando nosotros somos rencorosos, eso es un peso, es un yugo que estamos poniendo sobre nosotros y nos conduce a la prisión, porque nosotros podemos pasar el resto de nuestras vidas prisioneros de nuestra propia amargura, de nuestra propia falta de perdón, de nuestra propia condición amarga. El rencor es un gran peso. Y consideremos primero, ¿qué es lo que produce la falta de perdón? ¿Por qué es tan severo esto? Primero, produce una raíz de amargura en nuestras vidas. Ustedes han visto personas, yo no sé si ustedes se han encontrado con personas que pasan los años, pasan las décadas y parece que han hecho gárgaras en jugo de limón sin azúcar.
viven amargados el resto de sus vidas. Parece que no tienen ningún gozo, no tienen ningún propósito en vivir. Han hecho gárgaras en limón. Es amargo. El rencor o la falta de perdón nos paraliza, porque nosotros queremos buscar nuestra justicia, queremos en busca de justicia, nos enfocamos tanto en la venganza contra ese individuo o esa persona o ese país o esa nación o ese grupo, que pasamos décadas y décadas buscando esa venganza y nos paraliza de las demás cosas que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene ya reservado para ti, que Dios te ha dado para que tú disfrutes. Te paraliza. Y cuando vienes a ver, entras en un ciclo de conversaciones que tienen que ver con el rencor hacia esa situación en particular, cuando en realidad se nos advierte acerca de raíces de amargura. La falta de perdón también nos roba el gozo de la salvación. No nos quita la salvación. No nos quita la salvación. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nuestra salvación, esa obra salvadora que hizo Jesús en la cruz del Calvario, toma efectividad sobre nuestras vidas una vez el Espíritu Santo se revela a nosotros y nosotros respondemos a la voz del Espíritu Santo, a esa palabra. Pero lo que ocurre es esto, que cuando nosotros nos rendimos esos detalles amargos de nuestras vidas al señorío de Cristo Jesús, podemos ser robados del gozo, del disfrute, del deleite. Aquello que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Como leímos aquí, la falta de perdón nos impide alcanzar la gracia de Dios. Y la falta de perdón es un pecado contagioso, porque cuando viene a ver, estamos envueltos en conversaciones y nos sentimos amargados nosotros, pero estamos contagiando a las otras personas con nuestra amargura. Le estamos haciendo partícipe de nuestra propia amargura. De manera que el rencor es un gran peso que nos conduce a la prisión. Y aquí está la parte de la severidad de la falta de perdón. La falta de perdón puede apoderarse de nuestros corazones, puede tomar lugar en nuestras vidas, se puede convertir en un resentimiento duradero. Jesús en Mateo 6:15 lo expone claramente. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros oramos la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, dice, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otra versión dice, más en el original dice, perdona nuestras deudas. Nuestra ofensa, alguien que nos hiere, alguien que nos ofende, pero nuestras deudas aún. Así como nosotros perdonamos. Y el tema es que Jesús, en síntesis, cuando leemos eso que Mateo 6:15, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice, nadie va al cielo perdonado por Dios. El cielo es un lugar dado solo para pecadores perdonados. Y eso es muy importante. En la capacidad nuestra de nosotros ir al cielo, el día que partamos de estos cuerpos, es en base a que hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué es eso así? Porque el pecado nos separa. Y separados de Dios, hay un grave abismo entre nosotros, entre Dios y nosotros. Un Dios que es todo perfecto, un Dios que es amoroso, un Dios que es misericordioso, un Dios que es lento para la ira y grande misericordia, pero es un Dios que es santo, que es perfecto. Y cuando tú mides la medida de Dios, que es todo perfecto,
todo puro, todo santo, y la medida nuestra que somos separados por el pecado, que estamos muertos en nuestros delitos de pecado, que el pecado nos impide alcanzar a Dios, eso, por consiguiente, nos lleva a un punto de que nosotros, de ser incapaces de obtener ese galardón al final. Nadie recibe perdón si no está dispuesto a perdonar. Eso ocurre. Nuestra capacidad de perdonar no viene de nosotros mismos. Nuestra capacidad de perdonar proviene porque hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Porque Jesús nos perdonó. Porque Él al morir en la cruz, Él clavó en la cruz todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado del pasado, todo el pecado del presente y todo el pecado del futuro. Y eso incluye nuestro pecado. Y aún el pecado que vamos a cometer mañana. Todo eso está en la cruz. Todo eso, para eso Jesús murió. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y experimentamos su perdón sobre nuestras vidas, eso nos da la capacidad para nosotros poder perdonar a aquel que nos ofendió, aquel que nos hirió. De manera que nadie recibe perdón si no está dispuesto a perdonar. Tercero, nadie va al cielo si no perdona. Otra vez. No es que porque nuestra capacidad de perdonar ocurre como un resultado de nuestra unidad con Dios, que es en Cristo Jesús. Y eso ocurre cuando hemos sido redimidos de nuestros pecados, a través de la redención, a través del nuevo nacimiento. Amén. De manera que sí, el rencor es un gran peso que nos conduce a la prisión. Pero por otro lado, el perdón nos da la facultad de vivir en libertad. Como decía, recibimos perdón y por consiguiente podemos perdonar. El perdón es un acto de la voluntad. El perdón no depende de más nada, no es la obra sobrenatural que nosotros experimentamos al ser perdonados de nuestros pecados, nos permite nosotros perdonar a los demás, pero eso es un acto de la voluntad, así como el amor es un acto de la voluntad también. ¿No me creen? Aquí los que están casados, la luna de miel terminó a las 2 semanas de su boda. Cuando viene a ver, usted ve a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, en la condición natural de su esposo y su esposa, lo lindo, lo feo, ya a las 2 semanas usted lo ha descubierto. Y ya esa magia que usted sentía el día de la luna de miel, el día que usted se casó, o el día que usted vio a su amado o su amada, eso como que se apaga. 2 semanas. ¿A quiénes menos? El amor es un acto de la voluntad. Es la voluntad, la decisión de amar lo que te va a mantener a ti hasta el último, hasta que la muerte nos separe. Es en las buenas, en riqueza y en pobreza, en enfermedad, en salud. En las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Yo les puedo decir una cosa acerca del amor. Y el amor, me refiero al amor conyugal, obviamente. Acabo de llegar de una conferencia de matrimonios en el Perú. Y esto es algo tan vital. Yo les puedo decir por experiencia personal que mi esposa no siente de amarme todos los días. Yo no soy gustable ante ella todos los días de mi vida. Pero la decisión de amar está ahí. Y eso es lo que nos mantiene. Lo que nos ha mantenido por 22 años y medio ya. Por la gracia de Dios. Y eso es la decisión de perdonar funciona, el perdón ocurre igual. El perdón no espera a que la otra persona esté arrepentida. Señores, usted puede experimentar ser herido o herida por una persona que hace 2 años murió.
¿Y qué va a pasar? Esa persona no puede salirse de la tumba a arrepentirse. ¿O sí? Esa persona está muerta ya. No hay oportunidad. Pues sí hay oportunidad para usted perdonar a esa persona. Hay oportunidad para usted dentro de sí yo cancelar dentro de sí ese reclamo por justicia hacia esa persona y dejárselo en las manos de Dios. Sí. El mundo habla del karma. El mundo habla del karma y no hagamos una distinción muy clara. El karma nos dice, y por eso es que el karma no es bíblico, porque el karma te dice a ti, tú recibes, tú das y tú recibes de acuerdo a lo que tú te mereces. Eso es lo que el karma dice en síntesis. Pero la gracia de Dios te dice, tú actúas y haces las cosas mal, pero tú recibes aún sin merecerlo, porque esa es la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no estuviera aquí presente. Si no fuera por la gracia de Dios, mi matrimonio se hubiera destruido hace años, porque no había ninguna posibilidad, honestamente. Si no fuera por la gracia de Dios, en los momentos donde más yo fallé y le fallé a mi familia, metiéndome yo en asuntos que nunca me debía haber metido, donde mi familia pasó necesidad, ciertamente, si no fuera por la gracia de Dios, yo no estuviera aquí. Yo le puedo decir, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por su fidelidad, ni siquiera hubiera habido arrepentimiento en mi vida, porque yo era un ceboruco de persona. Yo era una persona duro, y lo soy todavía, y lo puedo ser. Pero es por la gracia de Dios que estoy aquí en esta tarde. Y es por la gracia de Dios que todos estamos aquí, porque nos podemos identificar de esa manera. De manera que el perdón genuino debe operar a través de nosotros indiscriminadamente de la actitud o condición de la persona que nos haya herido. Muchas veces nosotros ¿cuántas veces ustedes han escuchado a una persona que les ha herido? Y cuando usted trata de confrontar a esa persona, pero si yo no he hecho nada. ¿Verdad? Yo no te he hecho nada. Eso es en tu mente. Y cuando vienes a ver, estás más herido todavía. Y cuando viene a ver, posiblemente no haya ni siquiera reconciliación con esa persona. Es posible. Pero dentro de ti, tú has conciliado esa situación delante al pie de la cruz. De que por ese pecado, Cristo murió. Y por mi pecado, Cristo murió. Y yo voy al pie de la cruz, entregándole toda mi carga, toda mi vida al señorío de Cristo Jesús. Pero el perdón es una lucha en contra de nuestra incredulidad ante las promesas de Dios. Porque en nuestra naturaleza nosotros queremos ser Dios. En nuestra naturaleza nosotros queremos tomar la ley en nuestras propias manos. La realidad es que nosotros somos salvos por fe. La suficiencia de la obra de Cristo Jesús. Por eso es que somos salvos. Nosotros no somos salvos por obras. Eso conlleva incredulidad. Nosotros podemos perdonar creyéndole a Dios que Él nos perdonó a nosotros. Nosotros perdonamos por fe y no por rendimiento. El rendimiento te dice a ti, tú me haces esto y yo te hago así. Yo te perdono si tú me perdonas. Yo te amo si tú me amas. Eso es lo que dice el rendimiento. La fe dice, yo voy a dar el 100%. Y no importa si tú cambias o no cambias, yo te voy a seguir amando y te voy a seguir perdonando. Eso no significa que en casos extremos, ¿verdad? Vamos a estar, como diciendo, peaches and cream con esa persona. Pero va a haber una restitución de una relación con esa persona. Hay relaciones que sencillamente no pueden ser restituidas. Punto. Dios tiene el poder, pero tiene que haber ambas partes. Pero de tu parte está esa condición de tú rendirle tu vida al Señor. Dios te llama a llevar tus amarguras y tu falta de perdón al pie de la cruz. La palabra dice en Isaías que yo deshice como nube tus rebeliones porque yo te redimí. La palabra te invita a la luz de la palabra que tú atesores la identidad que te ha sido dado en Cristo Jesús.
En Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17, eres una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús tu vida está escondida en Cristo, en Dios. No hay nada que te pueda afectar a ti porque tú estás amparado, tu vida está escondida con Cristo en Dios. En Él es tu refugio. En Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, Juan 1:12, tú eres hijo o hija de Dios. En el primer capítulo del Evangelio según San Juan dice que a los suyos Él vino, mas los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron, los que en Él creyeron, les fue dado potestad de ser hijos, de ser llamados hijos de Dios. Así que tú eres hijo, tú eres hija de Dios y tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En Cristo Jesús todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú lo que tienes que hacer es rendirte a Él. En Cristo Jesús tú eres libre de toda condenación. Romanos 8:1 dice que haya pues ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que no hay ninguna condenación, nadie te puede inculpar. En Colosenses 2:10 dice que en Cristo Jesús tú estás completo. En Cristo Jesús tú lo tienes todo. En Efesios 1:10 dice que Él es aquel que todo lo llena en todo. Eso tú lo tienes en Cristo Jesús. Atesóralo, aquilátalo, aprópiate de Él. Y de esa manera vas a poder perdonar. Terminando. Tú te imaginas, si hoy mismo tú comienzas a practicar el perdón hacia los demás. Tú te imaginas si tú de repente tú confiesas delante del Señor que tú necesitas perdonar. Esa persona que abusó de ti cuando tú estabas en tus años de juventud. Esa persona que te hirió. Ese pastor o esa pastora que utilizó el púlpito para ponerte en afrenta con las demás personas, para ridiculizarte, para manipularte. Llévalo a los pies de la cruz. En la cruz, dice el himno, en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y desde entonces por siempre feliz en Él seré. Llévalo a la cruz. En Cristo Jesús tú estás completo. En Cristo Jesús Él es tu vida. Él quiere transformar tu vida. Si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú puedes experimentar entonces el perdón de los pecados. Tú puedes experimentar sobre tu vida no solamente el ser perdonado verticalmente por Dios mismo, porque Jesús pagó todo el precio del pecado. Pero también tú vas a poder experimentar esa paz y ese gozo de saber que en Jesús hay libertad para tú poder perdonar, para tú poder pedir perdón también, porque no solamente es perdonar al que nos hirió, es también reconocer que hemos herido también a muchos. Y eso nos da un sentido de que no hay lugar para orgullo, no hay lugar para arrogancia, porque todos estamos delante de un Dios que todo lo ve, todo lo conoce. Eso está en sus atributos. Dios que todo lo ve, que todo lo conoce. Yo no sé si en esta tarde tú deseas que Cristo sea en tu vida, pero yo quiero orar por ti en esta tarde. No es coincidencia que seamos este grupo nutrido, ¿verdad? Y no es coincidencia que justamente hoy en el Día de los Padres, Dios nos quiere hablar, nos quiere desafiar, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Abba Padre, que en lo original es una manera de decir papito. Nuestro papito que está en el cielo. Si nos ponemos en pie, por favor.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te declaramos como Señor nuestro. Tuyos somos tu pueblo, somos ovejas de tu prado. Estamos tan agradecidos por haber sido alcanzados a misericordia por ti, Señor. Señor, y delante de la cruz, reconociendo que tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, presentamos todas y cada una de las cargas aquellas que tenemos que nos impiden aún confiar nuestra vida a ti, Señor. Nos impiden, Señor, aún poder ver a nuestro hermano, nuestra hermana, como tú nos ves. Nos impide tantas cosas de poder estar libres en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Señor, que podamos aquilatar la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Que podamos apreciarla, atesorarla, no solamente los domingos, no solamente los días de la semana, en todo tiempo, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea decompartimentalizada y que sea, Señor, que tú reines soberanamente sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, venga tu reino sobre mi vida. Venga tu reino sobre mi familia. Venga tu reino sobre mis hijos. Venga tu reino sobre mis finanzas. Venga tu reino sobre mi trabajo. Venga tu reino sobre mi lugar donde estudio. Venga tu reino sobre mi familia extendida también, Señor. Venga tu reino sobre mi ciudad. Venga tu reino sobre mi hogar. Venga tu reino sobre mi cónyuge, mi esposo, mi esposa. Venga tu reino sobre mi país. Venga tu reino, Señor, aún sobre mi corazón, Señor. Y todo aquello que está en mi corazón, que solamente tú lo puedes escudriñar, venga tu reino, Señor. Y conquiste. Y sea transformado. Señor, te deseamos solo a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Dice también que porque Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él alumbró nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice la palabra también que en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. Dice la palabra también que por medio de que te amó, que por lo tanto ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni potestades te podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo crees así, iglesia? ¿Lo crees así? Toma un tiempo ahora delante del Señor y confiesa delante, ahí mismo donde tú estás. No hay nada mágico en palabras, pero hay algo muy especial con un corazón que está rendido delante del Señor. Toma unos minutos y habla con tu Dios. Y preséntale esa carga que tanto te está agobiando, que tanto te está amargando. Preséntasela delante del Señor. Dios te oye. Él te oye. Deja que Cristo Jesús sea tu intercesor en tu lugar. En el nombre de Cristo Jesús.